Muy buenos días. Eh, el día de hoy vamos a trabajar la guía de trabajo autónomo número 8, nivel octavo, CTPD San Mateo. Vamos a dar inicio. En esta guía vamos a desarrollar lo que son los criterios de congruencia. Vamos a tener 3 criterios de congruencia. Lado, 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 ángulo, lado y ángulo, lado, ángulo, para determinar si los triángulos son congruentes, ¿verdad? Primera parte de la guía, ¿verdad? Se preparan, vamos a aprender. Siempre es importante revisar el anexo y hay un link sobre criterios de congruencia para los que puedan, ¿verdad? Revisen. ¿Qué son los triángulos congruentes? Anteriormente vimos los criterios de semejanza. Entonces, recordemos que cuando hay semejanza, los ángulos son homólogos y los lados son proporcionales. Pero ahora vamos a estudiar triángulos congruentes, donde los ángulos van a ser congruentes y los lados también van a ser congruentes. Aquí está el símbolo de congruencia, ¿verdad? Es un igual con el signo de semejanza congruente. Entonces, tenemos, para que dos triángulos sean congruentes, tienen que cumplir las siguientes indicaciones. Estos a simple vista parece que no son congruentes, pero si las indicaciones del ejercicio sí me lo indican, entonces tendríamos insumos para determinar que los triángulos son congruentes. ¿Cuáles son las condiciones? Que en los ángulos homólogos sean congruentes. Esto quiere decir que el ángulo A y A' sean congruentes, B' y B y C' y C son congruentes. Y también dice que los lados homólogos van a ser congruentes. Esto quiere decir que estos triángulos, ¿verdad? Están más bien uno detrás de otro a la distancia. Entonces, al final, por las definiciones, vamos a ver que son congruentes. Vamos a ver el ejemplo. Considera el triángulo ABC, aquí de la figura, y el triángulo DEF. Podemos observar, ¿verdad? Tenemos dos lados iguales aquí y un tercer lado que estamos representando con dos líneas. Me indican que estos dos triángulos son congruentes. Entonces, ¿qué voy a analizar yo cuando me indican eso? Que el ángulo A, y en el mismo orden, ¿verdad? De la correspondencia, así también va a ser los ángulos y los lados congruentes. El ángulo A va a ser congruente al ángulo D. El ángulo B va a ser congruente al ángulo E. Y el ángulo C va a ser congruente al ángulo F, en ese orden. Para los lados va a ser lo mismo, ¿verdad? Hay que respetar el orden. AB va a ser congruente con DE. Ya van a ser iguales. DC va a ser congruente con EF. Y AC o CA, ¿verdad? Siempre se escribe en orden alfabético. AC con DF van a ser congruentes. Por lo tanto, el triángulo ABC y el triángulo DEF van a ser congruentes en ese orden que debemos de respetar. Vamos a iniciar con los criterios de congruencia lado, lado, lado. De como podemos intuir, ¿verdad? Es nada más revisar que los tres lados sean de la misma medida, porque al ser congruentes, entonces, ¿qué tenemos aquí? AB tiene que ser congruente con EF, BC, ¿verdad? Aquí, BC con FG, con FG. Saque una G. Y por último, AC, vamos a marcarlo aquí AC, que vean que es el primero y el último, con G. Entonces recuerden que esos dos triángulos van a ser congruentes según el criterio que me están indicando de la siguiente manera. Criterio lado, lado, lado. Ahora vamos con el criterio lado, ángulo, lado. Como lo indican es que voy a tener un lado congruente al otro lado.
el ángulo entre ellos tiene que ser congruente. Y el otro lado que forma ese ángulo también va a ser congruente. Entonces, lado, lado, ángulo, lado. Sería el segundo criterio. Vamos con el criterio ala, que sería ángulo, lado, ángulo. ¿Cómo van a ser congruentes? Tengo aquí un lado. Tengo el ángulo alfa, el lado. Tengo el otro ángulo. Entonces, estos dos triángulos van a ser congruentes por el criterio ángulo, lado y ángulo. El lado es adyacente a los dos ángulos. Criterio ala. Vamos a desarrollar este tema con estos ejemplos, que ahí sí habían unas pequeñitas correcciones que habían que hacer. Pues yo ya se los indiqué por mensaje y ahora en el video. Vamos a determinar si el triángulo ABC y el triángulo AGC son congruentes. Dice que si son congruentes, determine cuál es el criterio. Aquí podemos observar que me está indicando que estos dos lados son iguales. El AB también es igual a la AG. Y como comparten un lado, de lógica, este lado es igual, ¿verdad? Para los dos triángulos. Entonces, ¿qué tenemos en común? Tenemos los tres lados, ¿verdad? Tenemos los tres lados. Esto es, AB es congruente con AG. Aquí está, el que le pusimos dos líneas. BC es congruente con GC, al que le pusimos una línea. Y como hace un segmento que comparten ambos triángulos, lógico que comparten el mismo lado. Por lo tanto, por el criterio lado, 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 el triángulo ABC, entonces el triángulo ABC es congruente con el triángulo AGC. Entonces recuerden respetar el orden. Si inicio aquí en A, me voy hacia el lado que tiene dos rayitas, al que tiene una y al que no tiene sería ABC, 2, 1, 0. Y lo mismo hago de este lado, 2, 1, 0, AGC. Entonces esa era la corrección que había que hacer por ahí. Vamos al siguiente ejemplo. Hay que ver si es cierto que estos triángulos son congruentes y con cuál criterio. Entonces, podemos observar aquí. Me dicen que el lado AC y el lado CE, entonces observemos aquí, AC y EC son iguales, son congruentes. También me dicen que el lado BC y el lado CF también son congruentes, que es esto que está aquí. Y observamos que el ángulo entre ellos es igual. Vean que es opuesto por el vértice. Igual aquí me está indicando que el ángulo también es igual. Por lo tanto, tenemos por el criterio lado, ángulo, lado, que el triángulo ABC, ABC y el EFC son congruentes, respetando el orden de ángulos y de lados congruentes. Siguiente ejemplo. Determinemos si hay congruencia y con cuál criterio. Vean que ya tenemos un lado en común, que sería AB. Me indican que este ángulo y este ángulo que tenemos aquí, este con este es congruente y este con este son congruentes. O sea, el ángulo CBA y el ángulo EBA son congruentes. El ángulo CAB y el ángulo EAB también son congruentes. Por lo tanto, aquí tenemos dos triángulos que tengo en común el ángulo, el lado y el ángulo en los dos. Por lo tanto, esos triángulos son semejantes por el criterio, son congruentes, disculpe, por el criterio ángulo, lado, ángulo. ¿Qué triángulos? El triángulo ABC, entonces el triángulo ABC es congruente con qué triángulo? Con el triángulo ABE. ABE. Por el criterio ángulo, lado, ángulo. Ok.
vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos estudiado aquí sobre congruencia. Dos triángulos son congruentes si solo si existe una correspondencia entre sus vértices, de modo que cada par de lados y ángulos sean congruentes, ¿verdad? Entonces, ya para terminar, repasamos lo que hemos venido haciendo, ¿verdad? El ángulo A y el ángulo P son congruentes. El ángulo B y el ángulo Q son congruentes. El ángulo C y el ángulo R van a ser congruentes. Hago lo mismo con los lados. Entonces, el lado AB es congruente con el lado PQ. Esto es el lado AB congruente con el PQ. El lado BC con QR. Y AC con PR. Son congruentes. En consecuencia, el triángulo ABC y el triángulo PQR son congruentes. Entonces, vamos a ver un poquito sobre los ejercicios y lo que estamos pidiendo acá en los ejercicios. Complete la siguiente tabla. Vamos a tener, dice que estos dos triángulos son congruentes. Entonces tenemos que completar, los ángulos y los lados congruentes. Me dicen el triángulo BAC, BAC. Entonces tenemos que buscar la congruencia, ¿verdad? Que en este caso, vean que no me dan medidas, no me dan ángulos, pero sí me tendría que guiar con la forma del triángulo. ¿Cómo? De la siguiente manera. Observamos que este es el lado de mayor medida. Este es el lado de mayor medida. Por lo tanto, esos lados van a ser congruentes. También podemos observar que el que le sigue en medida sería este, y aquí sería este. Y por último, el más pequeño, el lado más pequeño, sería este. Entonces, ya tengo establecida la congruencia. Entonces, si me dicen que el triángulo BAC, entonces aquí tengo el triángulo BAC. BAC va a ser congruente con qué triángulo. Yo uso las guías, las líneas guías que utilicé para guiarme igual en el otro. Entonces estoy BAC de 2 a 1, voy a hacer lo mismo aquí, de 2 a 1, EDF. Entonces aquí pongo el triángulo EDF. EDF. Como ya tengo establecido el orden, no importa que me cambien el orden del triángulo. Si me dicen CAB, yo hago el triángulo al revés, FDE. Entonces aquí pongo el triángulo FDE. Igual lo podemos hacer gráficamente. Si me están hablando del triángulo, CAB, aquí, CAB. Entonces, inicio en la línea 1 y me voy para la línea 2, CAB. Inicio en la línea 1, me voy para la línea 2. Entonces, inicio aquí en la línea 1, FD. Exactamente como lo pusimos aquí. Ok, los lados. Los lados. AB, ¿con quién es congruente? Ya lo habíamos establecido. AB, aquí con ED. Con ED. BC con EF. Entonces eso gráficamente lo podemos ir haciendo. EF, segmento. Y así sucesivamente. En este también, en estos triángulos hay que determinar, ¿verdad? Vean que tenemos 3 ángulos. Un ángulo más pequeño que el otro, este iría con este. Entonces, por
Este es el de abajo. Y con N. Y J con O. Entonces, con estos triángulos vamos a determinar la congruencia de los ángulos y de los lados. Determina el criterio postulado de congruencia. Con la información que tenemos, vamos a ver con qué criterios son congruentes. Determine si los siguientes triángulos son congruentes y de ser así, establezca el criterio. Entonces vamos a observar este par de ángulos y este par de ángulos y determinar si son o no son congruentes, este también de acá, y continúan con los ejercicios. Recuerden siempre al final marcar el autoevaluarse, ¿verdad? De acuerdo a su nivel de desempeño, si es avanzado, intermedio o si hay que reforzar un poquito los conocimientos. Vayan revisando, ¿verdad? El trabajo, pero recuerden lo que es importante, hacer el procedimiento y antes de proceder a los ejercicios, es importante que revisen el anexo número 1. Entonces, eso sería lo que se refiere a la guía número 8. Saludos.